Colombia es considerado uno de los países más hermosos del mundo. Sin embargo, lo que vivió en la década de los 90 marcó para siempre una de las épocas más oscuras del país. Un personaje acumuló tanto poder que prácticamente construyó su propia prisión. En este video conocerás el segundo documental de la oscura historia de Pablo. Hoy conoceremos la cárcel de máximo lujo, la Catedral. Espero te guste el video. Yo soy Aurelio Acuña. Suscríbete, tira paro y comenzamos. Para llegar a la catedral, es necesario tomar un camino de 1 hora desde Medellín hacia Envigado, que es el lugar donde en lo más alto de las montañas, oculta, se encuentra la enorme extensión de 8 hectáreas donde fue construida la cárcel de Pablo. Un estrecho camino va dando cuenta de lo difícil que era poder ingresar a la prisión. La catedral fue construida estratégicamente para, en caso de ser necesario, Escobar tuviera el tiempo exacto para salir de este lugar. A pesar de que la catedral fue terminada de construir en el año de 1991, cuando en un hecho histórico Pablo Escobar se entregaba a la justicia colombiana, apegándose a un decreto que le prohibía al gobierno extraditarlo, lejos de ser una prisión, este lugar era una propiedad de lujo donde Pablo contaba con todo tipo de comodidades. El 19 de junio del año de 1991, Pablo Escobar ingresó más o menos como a las 3:45 de la tarde por helicóptero. Justamente este era el lugar donde llegó el helicóptero de Pablo Escobar, acompañado de sus mayores lugartenientes. Finalmente se había pactado en ese año la supuesta rendición. Sin embargo, para la gente fue contada otra verdad. Todos decían que Pablo Escobar iba a ser realmente encarcelado en una cárcel, desde donde iba a pagar todas las penas de la tanta desgracia que causó en Colombia desde el año 89 hasta el año de 1991, que exactamente en este lugar mucha gente llegó a creer que realmente Pablo se encontraba prisionero. Lo que ellos no sabían es que esta cárcel la había construido a gusto y detalle, con los mayores lujos, que fíjense nada más un detalle, que la cárcel de Pablo Escobar contaba con guardias, aproximadamente como unos 100 guardias. Sin embargo, lo que la gente no sabía es que ellos eran contratados directamente por Pablo Emilio Escobar. La cárcel de la Catedral, si se dan cuenta, tiene una vista impresionante. Está sobre un cerro del municipio de Envigado, Colombia. Esta parte es el helipuerto privado de la Catedral. Justamente para esta parte se encuentra la ciudad de Medellín y los otros municipios con los que se rodea, como Sabaneta y Envigado. Vean nada más toda la belleza con la que contaba este lugar. A pesar de que el lugar era oficialmente una prisión, en la catedral se encontraban reunidos todos los lujos habidos y por haber. Contaba con sala de billar, sala de juegos, comedores de lujo, cancha de fútbol y básquetbol, habitaciones con muebles importados y televisores satelitales, gimnasio y una zona exclusiva donde los guardias de Escobar tenían vista periférica para detectar quién subía y quién bajaba del lugar. Cuando Pablo Escobar construye esta cárcel, la construye específicamente para que todas estas habitaciones dieran a la vista hacia la montaña y de esa forma se dieran cuenta si la policía o el ejército estaban tratando de llegar al lugar. Tener en esta parte como un lugar para poner una cama, tal vez se rolaban los turnos, ya que en la parte también de un lado cuentan con baños. Como se dan cuenta, todos los cuartos que tenían en la parte de abajo estaban acompañados de su respectivo baño. En esta parte también tenía como una regadera, si se dan cuenta, y en la parte de abajo los inodoros. Son más o menos como unos 12 cuartos muy iguales a estos. Todos se encuentran originalmente como estaban en aquel tiempo. Si se dan cuenta, en la parte de arriba también tiene detalles como de piedra y también como un tipo de herrería. La cárcel de la Catedral, lejos de ser una prisión para Pablo, era un lujo que había construido para pasar una simulada prisión y después de eso gozar de todo el dinero que había acumulado con el negocio del narcotráfico hacia el país de Estados Unidos. La cárcel de la Catedral contaba con varias casetas de vigilancia que tenían un control directo hacia quién estaba mirando justamente es este lugar. Como se dan cuenta, miren, aquí voy a ingresar un poco nada más para que ustedes conozcan. En esta parte se encontraba como otra de las casetas de vigilancia, oculta entre la vegetación. Tiene una vista directa para que de esa forma se dieran cuenta si el gobierno quería acercarse y venir por Pablo Escobar. A este lugar venían muchas amistades de Pablo Escobar. Es por eso que era necesario que estuviera bien custodiado. Venían, fíjense nada más, es un detalle, los futbolistas más exclusivos de Colombia solamente echarse un partido con el
como le llamaban a Pablo Escobar. También en este lugar, la familia de Pablo Escobar venía a visitarlo, a pesar de que supuestamente era una cárcel. Fíjense, esta es exactamente la torre de vigilancia que les menciono. Al parecer, no estoy seguro, pero parece que son como vidrios blindados. Esta parte tenía como un control directo hacia quién venía por la parte de abajo de la montaña, ya que este lugar se encontraba rodeado por elementos del ejército que supuestamente controlaban mientras Pablo Escobar se encontraba en este lugar. Todo esto es una construcción original de la catedral. Todas las escaleras eran como caminos para toda la gente que daba mantenimiento también a este lugar. Para la parte de allá arriba todavía se encuentran como vestigios de construcciones que se encontraban aquí en la catedral. En lo que estamos actualmente es exactamente el piso de la catedral donde Pablo Escobar pasaría algunos de sus últimos años. Sigamos continuando en este video para que conozcamos cada detalle y cada rincón de la cárcel de la catedral. Saludos para todos, su amigo Aurelio Acuña. El acuerdo pactado con el gobierno es que Pablo estaría preso durante solo 8 años en la catedral. Para el año, Escobar era el hombre más buscado del país y su estancia en la cárcel le garantizaba la seguridad de no ser extraditado, además de protegerlo de la gran cantidad de enemigos que se había ganado a raíz de toda la ola de inseguridad que había causado en Colombia. En la catedral, Pablo tenía control absoluto, llegando a tener en su celda la palanca que encendía y apagaba la valla de seguridad con 10.000 voltios que protegía la periferia de la prisión. A pesar del lujo con el que vivía Pablo en este lugar, el acuerdo se vino abajo cuando por medio de inteligencia el ejército se comenzó a dar cuenta de que en la catedral se ordenaban y cometían crímenes. Muy pocos lo sabían, pero lejos de purgar sentencia, en la catedral Escobar se estaba reorganizando. El objetivo del gobierno al apresar a Pablo Escobar era de alguna forma frenar la violencia que había generado durante los últimos 3 años. Sin embargo, al contrario de esto, Pablo Escobar parecía que estaba reorganizando todo su en el interior de la cárcel de la catedral. En este lugar venían sus antiguos socios, que eran las personas que manejaban todo el negocio de Pablo Escobar mientras él estaba preso en esta cárcel. Esta historia guarda un detalle muy interesante, ya que exactamente la muerte de los socios de Pablo Escobar a manos de él mismo causaría que solamente 13 meses después de que Pablo Escobar ingresa a este lugar, saliera huyendo después de que el gobierno quería apresarlo, ahora sí realmente, para enviarlo a una prisión militar. Es por eso que el 21 de julio del año de 1992, cuando el gobierno de Colombia se da cuenta certeramente de que era necesario mover a Pablo Escobar a una cárcel militar, envía a 2 altos funcionarios para notificarle personalmente a Pablo de que iba a ser trasladado. Se trataba del viceministro y también del director de cárceles de Colombia. Sin embargo, lo que ellos no se esperaban es que cuando llegan aquí con Pablo a notificarle de lo que el gobierno quiere hacer con él, fueron tomados como rehén. Ese sería el principio de la fuga de Pablo Escobar. El mayor temor de Pablo Escobar y también de sus socios era ser extraditado a una cárcel en el país norteamericano, ya que de esa forma terminaría preso de por vida. Pablo Escobar decide fugarse de esta cárcel la madrugada del día 22 de julio del año de 1992. Solamente bastaron unos minutos para que este lugar se llenara de policías y soldados, sin embargo, era bastante tarde. Pablo Escobar se había fugado en las veredas que él conocía mejor que nadie. Pablo Escobar se fugó con sus lugartenientes, incluido Popeye y también otros más. En las orillas de la cárcel se encontraban caminos que aparte de Pablo Escobar nadie conocía. Exactamente en una orilla de estos se encontraba una valla electrificada, sin embargo Pablo Escobar, quien tenía único acceso para bajar la electricidad, la baja y también con sus compañeros deciden hacer como un pequeño hoyo. Por ese hoyo era muy noche cuando salen. Incluso hay un relato que se llega a decir que en su vida Pablo Escobar y los que lo cuidaban se toparon directamente elementos del ejército colombiano a quienes para que los dejaran pasar. Fue tan grande la fuga de Pablo Escobar que la noticia fue comenzada a circular por todo el mundo. Todo el mundo se daba cuenta de cómo este lugar en realidad era una mansión para Pablo Escobar y no como se había comentado, que era la cárcel donde supuestamente estaba pagando la condena después de haberle causado tanto daño a las miles de personas de este país. Pablo Escobar escapa y solamente un año después es encontrado al lado de su último hombre de confianza. Pablo Escobar ya no tenía poder y ya no tenía tanto dinero como lo había tenido en su pasado. Y exactamente ese día, el 2 de diciembre del año de 1993, es ubicado en el barrio de Los Olivos, en Medellín, Colombia, y finalmente el bloque de búsqueda acaba con él. De esa forma, la historia de Pablo Escobar acabaría para siempre. Colombia se ve librado de un hombre que le había hecho tanto daño durante muchos años.
Y pues bueno amigos, esto ha sido todo por este video, espero les haya gustado mucho. Si fue así, ayúdenme a compartirlo y también suscríbanse al canal y a la página de Facebook. En este lugar les va a estar apareciendo mi cuenta personal de Instagram para que vean las fotografías que subimos también ahí. Saludos de su amigo Aurelio Acuña y nos vemos en otro video.